4 personas. 4 historias. 4 pensamientos. 4 experiencias distintas. Caminos que se cruzan y convergen en este espacio para llegar a ti, para cuestionar, para entender y sobre todo, para crecer juntos. Bienvenidos. Hola amigas y amigos, nos encontramos ya en el segundo capítulo. Ahora sí que su podcast de confianza, su podcast que se escucha en la casa, con la familia, comiendo, cocinando. No sé qué haga realmente escuchando el podcast, pero lo que haga lo va a disfrutar durante este segundo episodio porque se viene un tema sumamente interesante. Aquí tenemos a personalidades que ya nos habían acompañado en el primer podcast, que forman parte de Cables Cruzados y que cada uno tiene una experiencia distinta relacionada con la salud mental. Un tema que es esencial hablarlo porque estamos en esta celebración del mes de la salud mental, específicamente la salud mental masculina, y por lo tanto, pues me da muchísimo gusto arrancar con este segundo podcast hablando acerca de este tema. ¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, qué gusto verles. ¿Otra vez? Exactamente, coincidir en este episodio apasionante que seguro vamos a poder interactuar e intercambiar muchas ideas de mucho valor. Así es. Bueno, no sé si les gustaría pues hablar un poco acerca de su perspectiva acerca de la salud mental masculina. Sabemos que, pues ya lo estaba diciendo, ¿no? Este mes se conmemora, pero muchas veces no se habla, se invisibiliza este tema. ¿Qué nos puedes decir? Y justamente este punto que mencionas, ¿no? La parte de la invisibilización es, creo que uno de los puntos medulares que vamos a abordar pues, en el episodio de hoy, porque justamente es este factor el que trae muchos efectos colaterales, el no ver, no querer ver esta parte de la salud o minimizar la parte de la salud mental en general, pero en este caso, hablar de la salud mental masculina y todo lo que hay alrededor, o sea, todo el concepto social, todo el estereotipo que existe, pues creo que ahí va a salir algo interesante para platicar, ¿no? Y para compartir. Querido Jordan. Bueno, empecemos, porque fíjate que yo hoy no tengo como que una comprensión grande de lo que es la salud mental. Entonces, mi pregunta ahorita sería, ¿cómo sabes que necesitas ayuda? ¿O cómo te das cuenta que algo anda mal? ¿O qué señales pueden haber? Querido Juan Pablo, por favor, Híjole. Porque a veces yo en mi experiencia digo, ¿no? A veces como que todo está normal y si hay sufrimiento, pero no sé si ese es el problema con la salud mental u otra cosa. Mira que me gusta la pregunta. Definitivamente, yo creo que hay una mezcla de distintas cosas que se van presentando. Una es lo que hoy lamentablemente se habla como una enfermedad de moda o la enfermedad del siglo XXI, que es la ansiedad. La ansiedad podríamos decir que le pega a cualquiera, ¿no? Y en de diferentes modos y en diferentes gradualidades. Pero creo yo que cuando comienza a haber situaciones en las que ya necesito de algo, cuando empiezo a repetir comportamientos o conductas y que sé que no me están llevando a un sentimiento o un comportamiento de paz, es cuando empieza uno a descubrir que algo hay que atender. Yo creo que no hay que esperar a que de repente no te quieras levantar, que también puede ser un signo, que de repente empieza a haber mucha somnolencia, que es otro signo. O Sí. lo contrario, O empiezas a insomnio. no hay sueño, exacto. El asalto de pensamientos continuos, repetitivos, o de repente empieza a haber comportamientos o síntomas como sudoración excesiva, taquicardia, ¿sí? Desesperación al estar en un lugar. Vaya, hay una serie de situaciones que se pueden empezar a presentar
y que al principio posiblemente no sean diagnosticadas, digamos, o descritas como, es que ya tienes un problema de salud mental, pero sí puede ser la puerta de entrada. Justo hablabas del tema de la ansiedad. Yo tengo ansiedad generalizada. Y cuando yo me di cuenta que tengo ansiedad generalizada fue por una anécdota bastante complicada, porque en un momento dado yo estaba en mi casa y me empezó a sentir muy angustiado y sentía como un dolor muy fuerte en el pecho. Yo no sabía qué se identificaba. Yo decía, igual y me está dando un infarto. ¿Dolor Entonces, físico o dolor físico emocional? totalmente. No, bueno, pues en ese momento no identificaba qué era, ¿no? Pero yo me meto a bañar y sigo sintiendo este dolor. Recuerdo perfectamente que hice hasta una carta de despedida por si ya me llevaba la chingada. Así de que A ese nivel llegaste. A ese nivel. Es que soy bien Oh my dramático. God. No, sí, me Oh queda my claro God, que soy sí. bien lento y dramático, todo, Pero mira, O sea, vaya, qué padre que nos reímos. Pero, ¿cómo estabas en ese momento? No, en ese momento estaba sumamente estresado, triste, conmocionado, pero no lo identificaba, ¿no? Entonces, al momento de sentirme así, dije, o sea, tengo que hablar con un doctor, tengo que hablar con un médico. Y fue que hablé con un doctor de cabecera que en ese momento tenía. Y me dijo, no creo que sea un infarto, porque pues los infartos no avisan, ¿no? Muchas veces, ¿no? O tienes algunos síntomas, pero no, era más relacionado con lo emocional. Y ya cuando fui con él, me dice, ¿sabes qué? Lo que acabas de tener es un ataque de pánico. Y ahí entendí lo que es la ansiedad, lo que bien estabas explicando, ¿no? Esta serie de síntomas que muchas veces te impiden hacer muchas cosas a la vez y que también no se habla mucho acerca de las personas que padecemos esto. Yo he llegado a tener bastantes trabajos en mi vida y alguna jefa, que le mando muchos saludos, me decía a mí, oye Ernesto, pues tranquilízate nada más. Échale ganas, ¿no? Échale ganas, porque no solamente respiras, ¿no? O ve y respira un rato allá Ve y afuera. respira. Y pues ya saben que yo soy bien dramático, pues no, o sea, mano, a mí me gusta armar el Sí. drama. Imagínate, Sí, con hay la que ansiedad llorar. todavía hay que llorarlo, ¿no? Entonces, sí, es bastante fuerte vivir con ello. Yo creo que es un reto muy grande y pasa que mucha gente no se da cuenta que lo tiene. Por esto que estamos hablando en este asunto de las narrativas silenciosas, ¿no? Son cosas que a veces nos suceden, pero no somos conscientes de lo que está pasando. Mira, y perdón, Sí. te voy a robar la idea, ¿no? Adelante, adelante. Y que justamente con la idea y con la pregunta que mencionaba Jordan, ¿no? Igual hay ciertas conductas que empiezan a ser como la punta del iceberg, ¿no? Y a veces minimizamos o no les damos la importancia. El tema igual de consumo de sustancias, consumo de alcohol en exceso y demás, que muchas veces podemos decir, es que le gusta la fiesta o es para el desestrés o, por ejemplo, jornadas muy largas de trabajo y demás, pues de algo estás huyendo, de algo estás buscando entumirte y es nada más la punta del iceberg. Tenemos que ver, bueno, atrás que hay, sobre todo si hay algo, si son conductas que habitualmente no eran así. Digo, toda conducta en exceso tiene un porqué, ¿no? Y es importante analizar el contexto y demás, ¿no? Pero si además hay una variable de lo que, como tú venías habitualmente y empiezan a ver estas banderas rojas, pues algo por ahí no anda bien y a lo mejor hay que prestarle atención. O sea, no puedes pensar que es normal porque la vida está llena de problemas, ¿no? O sea, siempre hay cosas que arreglar. Y a veces si pasa eso, por ejemplo, lo que te pasó, tú puedes decir, pues es cosa del estrés del día y dejarlo pasar, ¿no? Entonces ahí es donde a mí se me hace difícil distinguir cuándo es no. Y quizá también me gustaría reflexionar en cuál es la plenitud. O sea, cómo es vivir sin enfermedad, sin... Con la ausencia Ajá. de algún problema mental y Exacto. demás, ¿no? ¿Qué tal es la vida? ¿Es fluir en todo o cómo? ¿Pero existe eso? Ese es el asunto. Ese es el Exactamente, asunto. ese es el punto. Yo Ajá. creo Sí, que hay una allá normalidad, ¿no? ahí es un tema porque a esto yo sumo el que como civilización, como sociedad, como miembros de una familia, ¿sí? O pertenecientes a un grupo, el que sea de nuestra referencia, no estamos hechos y tampoco hemos hecho, digamos, como una escuela en la que entrenemos la cabeza. Entrenamos la parte, digamos, operativa del
aprender a hacer cosas. Pero la parte afectiva, la parte de gestión de la emoción y de la gestión de nuestra cabeza, de los pensamientos, eso, para empezar, es complicado trabajarlo. Porque lo primero es que necesitamos hacer un gran ejercicio de conciencia. Y la gente se desespera para frenarse y decir, a ver, ¿en dónde estoy? Hoy que hay mucha fiesta, ¿verdad? A raíz de lo que se está viviendo por el tema deportivo, definitivamente la gente que dice, ay, ¿qué voy a estar aquí cuidando, no? Vamos y cargamos el quiere volar, ¿no? A mí me ha sorprendido y me he reído mucho con el quiere volar, quiere volar. Y ves la emoción y la catarsis de la gente. Incluso creo que los medios están manejando así. Cuando hay un evento, hoy es deportivo, luego puede ser de otra naturaleza, pero cuando viene esa catarsis es por una sobrecarga que está aquí y también acá. ¿Sí? Y que necesita salida. Pero no sabemos graduar la llave. Es como un niño que le dices, ve y llena este vaso con agua en el fregadero. Y el niño, ¿qué pasa? Que llega y ¿cómo? Y cuando le dices, no, pues gírale la llave o levanta la palanca, de manera burda lo va a hacer. Y usualmente, o una gran cantidad de personas, su vida la maneja así, de forma burda, en el sentido de la apreciación, de la valoración, de la conciencia y del manejo de su emoción y de sus pensamientos. Y también de enfrentarlos, ¿no? O sea, yo leía El laberinto de la soledad y Octavio Paz decía que muchas veces el mexicano tiende a que los fines de semana se va de fiesta para evadir muchas veces la realidad que tiene que enfrentar día a día de lunes a viernes, ¿no? Y creo que pasa muchas veces esto. ¿Cuántas personas realmente nos hemos enfocado en hablar acerca de los sentimientos con hombres, ¿no? O sea, es algo muy raro. Yo lo he hecho desde hace mucho tiempo porque pues he pasado por muchos momentos muy difíciles en la vida en la que he entendido la necesidad y lo vital que es hablar acerca de estos temas, pero cuando realmente en una mesa que nosotros tengamos, no sé, yendo hasta mina a correr o lo que sea, nos sentamos para decirle a alguien, ¿cómo te sientes? O sea, desde esa pregunta, no cómo estás, cómo te va en lo laboral, ¿cómo te sientes hoy? A mí cuando alguien me pregunta algo así, digo, este brother, este compa es mi amigo, ¿no? O sea, porque se preocupa más allá. Se ocupa de ti. Se ocupa de ti. Y estamos preparados. Ahí va la pregunta. ¿Y estamos preparados para la respuesta a esa pregunta? Por ejemplo, si tú llegas y si me acerco con Jordan y le digo, Jordan, ¿cómo te sientes? Y de repente Jordan se siente en la confianza y boom, se abre y me comparte cómo se siente en ese momento. ¿Qué hago con eso? ¿Estamos preparados para poder atender eso? ¿O saber qué hacer? ¿O cómo manejar lo que nos comparten? La verdad es difícil, pero algo que yo he entendido mucho en la vida, en el amor y en las amistades es escuchar. Yo creo que es el valor más importante, más que opinar, más que juzgar. La persona realmente quiere ser escuchada, está buscando la manera de canalizar todo a través del habla. Y yo creo que eso es lo más importante. Si alguien te expresa algo, escúchalo. Con eso va a sanar. De alguna manera lo está sacando contigo y de alguna manera te está dando la confianza para poder. Posiblemente no espera una respuesta. Claro. Lo que necesito es simplemente que salga. Desahogar. Y ya luego vemos si le damos a la segunda parte, ¿no? Si hablamos de lo que expresé o de lo que yo siento. Pero sí, creo que el valor de la escucha es como el valor de estar presente. A veces lo único que necesito es que estés. En el caso del varón, del hombre y de cualquier ser humano, lo que necesitamos es que alguien esté ahí. ¿Cuál es nuestro mayor grito? Estoy solo. Sí, es cierto. ¿En quién confío? ¿Con quién me animo a abrirme? ¿Sí? Y de repente agarramos a cualquier bicho de la calle y ahí, pues como no es nadie y no lo voy a volver a ver en mi vida, pues aquí me abro porque necesito sacar esto, ¿no? Pero volvemos a que simplemente es como solo liberar un poco la presión, ¿no? Abres la válvula un poquito,
pero se mantiene ahí. Ahora, necesitamos a la gente, necesitamos a alguien. Y definitivamente este tema de salud mental tiene que ver con esto. ¿Con quién soy realmente yo? Es una pregunta profunda. O sea, ¿seré que yo soy yo conmigo mismo aún? Uy. Bueno, todavía le pegamos a otro tema Exacto. tremendo, ¿no? Sí. Porque yo me puedo creer mis propias historias. Ajá. Yo me puedo creer mis propios inventos o mis propios cuentos. Y vaya que eso me recuerda que en ocasiones que yo eso lo he expresado en distintos foros. Somos muy buenos novelistas para incluso creerme lo que yo hago acá en mi cabeza. O sea, mis historias yo me las creo. Y al rato ya me siento Superman y me estoy aventando del techo. Y aguas, ¿sí? Y sí, creo que tratando de unificar la pregunta generadora del principio, la salud mental es algo que ya no es un lujo. O que ya no es algo que digamos, ay, con que vayas y te eches un partido de fútbol o que veas la tele o vete a dormir, se arregla. No. Parte de la evolución de la persona, de la sociedad en sí misma, es atender estos temas. Hoy la psiquiatría no es un asunto de gente que tenga trastornos mentales demasiado elevados. Hoy la psiquiatría es como ir con el nutriólogo, Totalmente. como ir con el ortopédico o el ortopedista cuando me lastimo un hueso, ¿no? La psiquiatría no es algo que atañe a gente que ya le tienen que poner camisa de fuerza y que a fuerzas necesita medicación. Y entonces ahí lo tenemos que cambiar desde acá. Pero está muy satanizado, ¿no? El tema de la psiquiatría. Sí, todavía estamos muy atados a esa Sí, satanización. Y también el tema de la psicología, ¿no? O sea, yo a alguien le comenté la otra vez, es que voy a ir a terapia. Y luego te respondo, ¿cómo que vas a terapia? ¿Estás loco? Y yo sí estoy loco. Pero incluso la voy a expresión, terapia. ¿estás loco? Exactamente. Pero pues, se me hace muy interesante, ¿no? Como a veces la gente, el que vayas a terapia, no lo ve como algo bueno. Más bien te dice, oye, ¿estás bien? Y yo les preguntaría a ustedes, cuando van a terapia y no siente que le tiene que contar nada a sus terapeutas y se sienten bien, trabajan bien en la terapia, porque mucha gente dice, es que solamente cuando tengo problemas voy a la terapia. No, yo creo que he aprendido más en las citas con el psicólogo cuando realmente no tengo un problema. Exactamente. Porque profundizas más en otros temas que chance el problema que tú tenías no era tan grande como eso que tienes que profundizar. No sé qué opinan. Oye, pero igual, ¿qué tanta facilidad o qué tan accesible es poder ir a terapia, ¿no? A lo mejor para nosotros es algo accesible, es algo normal poder decir, oye, yo cuando no estoy bien, cuando algo no puedo manejar alguna situación o simplemente necesito que me escuchen, pues pago una sesión y voy a terapia. Pero siendo realistas, yo creo que el poder acudir a terapia, o sea, cualquier tema de autocuidado, por ejemplo, poder ir a terapia, poder ir a un nutriólogo para comer bien, poder ir al fisio si alguna vez tengo una molestia y demás y todo, sí implica ciertos privilegios. O sea, no está al alcance de todos. O sea, yo siempre he pensado como psicólogo que la terapia debe ser de canasta básica. Sí. O sea, para mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestra interacción con el mundo, debería ser de canasta básica. Pero la realidad es, ¿qué tan al alcance está la terapia? O sea, ¿cuántas personas pueden pagar una sesión de terapia? Y de no poder pagar una sesión de terapia, ¿qué alternativas tienes? O sea, para poder ir con alguien preparado. Si bien decías, ¿no? A veces solo necesitamos que nos escuchen, ¿no? Pero a veces, pues hay situaciones que sí, claro, necesitan, pues allá de un apoyo profesional, exactamente, de un acompañamiento un poquito más elaborado. Y pues ahí está el tema de... Oye, y ahí está la tasa de suicidio, ¿no? O sea, es importante cómo vemos que hace falta tantos psicólogos en el interior del estado, porque recordemos que vivimos en un estado de 106 municipios y en muchos de esos municipios no llega ni un psicólogo, ni un doctor, para hablarlo así.
Y bueno, no es criticar ni a un gobierno ni para nada, sino hay que decir, hay que hacer más política para que los psicólogos estén en los mismos municipios, porque ahí se abordan muchos temas y la gente, como lo hemos hablado ahorita, no tiene la oportunidad de poder hablarlo y ser escuchado por un especialista que hace que le va a recomendar algún medicamento que le pueda servir, el cual también no es de libre acceso, o sea, también es otra problema muy grande, pero también le va a dar el medicamento y también una cita, una consulta, es muy difícil que puedan llegar a tener este acceso. Pero ¿crees que la terapia podría disminuir el suicidio? Yo creo que sí. O sea, digo, no sé, no voy a decir algo que no cuento con los estudios en este momento para decirlos, pero yo creo que a muchas personas, y te lo digo personalmente, a mí sí me ha salvado muchas veces el tener una terapia, el ser escuchado, el ser canalizado, el tener una persona especialista que muchas veces te dice, sigue estas herramientas y porque la terapia es un ejercicio también interno, ¿no? O sea, no es tanto el terapeuta, eres tú hablando contigo mismo y tú encontrando muchas respuestas. Entonces, yo sí creo que si existieran más psicólogos en los municipios que se atendieran este tipo de cosas, podría haber mucho más conciencia que existe una solución o una ventana que muchas veces no se ve cuando uno ve el abismo, ¿no? A veces me pregunto, ¿cómo era la vida hace 100 años? O sea, hace 100, 200 años. ¿Qué tipo de problemas atravesaban los seres humanos? O si esto de ir a terapia o de la salud mental era un problema en esos tiempos. O por el capitalismo agresivo, el estrés, el constante estrés, las redes sociales que te presionan acá. Quizás la mente se ha puesto un poquito más sensible y nos hemos vuelto más débiles ante cosas externas. Totalmente. Mira, yo creo que hablar de salud mental no solo es minimizar la parte de poder acudir a una terapia, ¿no? O tener algún especialista. Cuando hablamos de salud mental, hablamos también de políticas públicas, de tener salarios dignos, de tener un contexto en el que te desarrolles, donde tú puedas percibir seguridad, o sea, seguridad en cuanto a muchos aspectos, ¿no? En cuanto a seguridad social, seguridad física. O sea, hay muchas situaciones que se tienen que dar cuando hablamos de salud mental. No solo el acceso a un especialista, sino condiciones de vida que promuevan precisamente esta salud mental. Y justamente lo que mencionabas, les quiero nada más así para tener una idea, compartir ciertos datos, que me voy a decir como que a la parte general y a la parte de Yucatán, ¿no? Estuve ahí revisando, investigando y dice, mira, según la Organización Panamericana de la Salud, de cada 5 hombres no llegan a cumplir, 1 de cada 5 hombres no llegan a cumplir 50 años. O sea, imagínense. O sea, ya estamos casi por cumplir la meta. Y esto se debe a problemas relacionados con la masculinidad tóxica. Y si decimos, bueno, ¿qué es la masculinidad tóxica? ¿A qué nos referimos con masculinidad tóxica? Dice, las expectativas sociales de los hombres para ser proveedores de sus familias, participar en conductas de riesgo, ser sexualmente dominantes y evitar discutir sus emociones o buscar ayuda, esto lo catalogan como los comportamientos tóxicos, contribuye a tasas más altas de suicidio, lo que mencionabas hace un ratito, así como de enfermedades no transmisibles. Esto a nivel América, ¿no? Si nos vamos a temas de México, como andamos en nuestro país, de acuerdo al INEGI, las defunciones que registra el INEGI tienen una brecha de género. 8 de cada 10 personas que fallecen por suicidio son hombres. Y las edades van entre 20 a 29 años. O sea, estamos hablando de gente muy joven. Muy joven. Y si nos vamos todavía más al plano local, en Yucatán, que digo, sabemos que Yucatán ocupamos uno de los primeros lugares y tenemos uno de los índices más altos en suicidios. En Yucatán, el 81% de las muertes por suicidio corresponden a hombres. ¡Wow! O sea, imagínense, Juan Carlos trajo los datos factos duro, hermano. Y esto lo pueden consultar en
Es una investigación de perfiles sociodemográficos por sexo en los casos de suicidio, publicada por la revista Biomédica de la Universidad Autónoma de Yucatán. O sea, datos fuertes. Dato a junio 2026. Porque cuando nos escuchen en 3 o 4 años, exactamente. sepan que es un dato de esta y esperemos época. que esto ya y que mejore, el dato hacia abajo, no hacia arriba, ¿verdad? Exactamente. O sea, que decrezca. Sí, yo creo que estos datos de repente se dice alarman. Yo lo tomaría como necesitamos ocuparnos de esto. Hace un rato decías, Juan Carlos, que no se puede asociar solo a terapia. Y sí, efectivamente. Yo creo que necesitamos construir relaciones sanas desde la familia. Necesitamos construir hasta incluso las frases que decimos de manera ordinaria. Ya no llegues y le digas, ¿qué onda, güey? Estás bien pendejo. O sea, ya no es llegar y a lo mejor es el lenguaje que yo sé que al principio de joven, de adolescentes, es muy atrayente y todos hemos pasado por eso. Y claro que hasta queremos presumir nuestro vocabulario, ¿no? De altisonante. Pero cuando empezamos a etiquetar Pues cierto. y empezamos con los apodos o los sobrenombres, y que si porque traes gorra te voy a decir el cachuchas. Sí. O el gorrón. Sí, o que porque trae, no sé, camisa de este color, no, pues el panameño, ¿no? Que por los vino tinto, ¿no? Así les dicen, creo que a los futbolistas de allá. Y así sucesivamente. Y mira que me fui así súper sweet, ¿no? Diciendo que si la gorra o la camisa. Para no caer en... Exactamente, sí. Entonces, pero empecemos por ahí. Sí. A mí hubo una época en la primaria, secundaria, me decían pirata. ¿Sí? Por mi lunar. Y afortunadamente, en mi familia me crecieron de una manera en la que si yo me veo al espejo, yo no veo mi lunar. O sea, no lo veo en el sentido de que está totalmente integrado a mi persona. Y me comporto de una manera muy natural, como si no existiera. Usualmente, y más en el medio educativo, quienes me preguntan de que, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste? ¿Te quemaste? O así lo ven, ¿no? Y hasta incluso cada vez está un poquito más imperceptible o no se ve tanto. Pero me decían así. Y llegó un momento que ya no me gustaba. Incluso yo recuerdo, bueno, seguramente te acordarás igual, en esa época, cuando estudiamos, se hizo un anuario en la escuela donde los de tu generación tenían caricaturas. Y o sea, todos con el apodo. Caricaturas, exactamente. Sí. Y justamente a ti, porque te recuerdo, te dibujaron y te ponían el... Sí, mi lunar, mi manchita, ¿no? Aquí en Yucatán es la chivaluna, ¿verdad? Para que, ¿por qué no te dice cómo le decimos acá, no? Sí, a la chivaluna, ¿no? Pero bueno, profesionalmente... Se otros apodos, pero... Sí, claro. No, sí, posiblemente... Más creativos, pero... Exactamente, ¿no? Pero, por decir, a mí, personalmente, y afortunadamente, nunca me hizo eco. Pero ese soy yo. ¿A cuántos, por la pancita, por la estatura... por lo que tú quieras, se les empieza a decir de una manera y se afecta la integridad de esa persona? Y empieza un comportamiento que afecta acá. El exceso de comer, algún tipo de adicción, la que tú quieras. Wow. Sea cigarro, alcohol, comida, juego, drogas, etc., ¿no? Inseguridades, o sea, a nosotros nos tocó, bueno, no sé si te tocó esa época, pero nosotros estudiamos con puro hombre. Sí, claro, en claro. Primaria y demás. Y la verdad es que era una selva. Un ambiente muy duro, ¿no? Muy duro. O sea, tenías que sobrevivir. Y hoy por hoy hago memoria y digo, guay, hubo gente que le cargamos la mano. Entonces tú eras, o te unías, o eras víctima o victimario. Entonces no había puntos medios, ¿no? Y de repente dicen, no, es que me ha tocado convivir con amigos con los que estudié. Y me dicen, no, es que la generación de cristal de ahora, antes aguantábamos más.
No. Ujú. Antes no éramos conscientes del daño que ocasionábamos por ser como éramos. Claro. Y de repente es, oye, había gente que ridiculizábamos por su Ujú. aspecto, por su condición social, por muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor no se podía defender. Y luego dices, ay, caray. No, y sí tiene un está efecto. canijo. Yo voy a contar mi experiencia cuando llegué a vivir aquí a Mérida. Y no es tirarle a nadie, o sea, lo dejo muy en claro antes de contar esta experiencia. Pero cuando yo llego a Mérida en 2009, aún no habíamos muchos foráneos Ujú. en Yucatán. Entonces, al momento en el no que... eres de acá. No soy de acá. Ah, Chingado, eres de los tenía invasores. que ser. Hablo medio aporreado, por eso pensabas que era de acá. Pero sí, fue bastante complicado el poder llegar a una ciudad en la que yo sabía que iba a ser muy retador el poder interactuar, porque pues ya había muchas personas, por lo menos en la escuela, que ya se conocían, que pues no tenían este acentito como yo tengo Ujú. medio fresón, ¿no? A veces me sale el Luis Miguel. Ay, perro. Como dice. Cuando Ya, canto, ya. ojalá me saliera cuando canto, cabrón, pero no. Entrégate. A ti sí. Pero sí, era muy, muy complicado. Desde el propio acento, recuerdo que hay una maestra Sagrario, muchos saludos Sagrario, me paraba para que yo leyera frente a la clase, para que todos se burlaran de mi acento, ¿no? Entonces estaba yo, bueno, o sea, Benito Juárez hizo no sé qué cosa, ya yo estaba yo leyendo y todos estaban burlando de mi acento. Y pues sí fue El muy bullying. difícil el bullying, ¿no? Por llegar de fuera. Y decía, pues qué culpa tengo, ¿no? De buscar una mejor calidad de vida, de que mi mamá haya decidido venirnos acá a Mérida. Y fue muy difícil durante todo mi desarrollo profesional, ¿no? Era de que en algún momento me dijeron, oye, ¿por qué no el canal lo dirige o lo conduce un yucateco? ¿Por qué un foráneo, no? Entonces yo estoy en mi batalla de ocupemos más lugares los chilangos, ¿no? No, pero no, o sea, ya hablando en serio de eso, sí fue muy, muy duro. Digo, creo que nadie tiene por qué sufrir etiquetas, como bien tú decías, y son etiquetas que a la vez te siguen persiguiendo durante toda tu vida, ¿no? Y no sabemos el peso, yo siempre lo digo, el peso que tienen nuestras palabras en la Uy. gente. O sea, eso es lo que no sabemos, son huellas imborrables. Por eso hay que ser muy conscientes de lo que hacemos desde que manejamos nuestro coche y le mentamos la madre al de enfrente. No sabemos si se le murió un familiar, no sabemos si tuvo un mal día, no sabemos si lo corrieron, Si no le está sabemos si pasando tuvo algo. un problema con su esposa, no sabemos lo que pudo haber pasado. Y desde el hecho que nosotros lo insultemos o lo digamos, lo que sea, ya estamos actuando mal, no estamos poniendo en su lugar. Yo digo que en esta vida hay que caminar sabiendo que las personas de enfrente pueden estar pasando por infiernos mucho más difíciles a los nuestros. Y lo que pide la sociedad y la gente es pura, pura, pura empatía. Y justamente las conductas violentas es lo que les mencionaba, es una red flag. O sea, es igual Sí. otra vez la punta del iceberg. A mí me sale, digo, mi algoritmo igual, me arroja muchas peleas, ¿no? Muchas peleas de incidentes viales y demás y todo. Y tú dices, oye, no sé si la gente últimamente está más violenta o delicadita o no sé qué pueda hacer, pero sí te digo, la gente anda así muy alterada y demás. Y justamente una conducta violenta es también un indicador que algo no anda, no está bien por allá. O sea, que hay que revisar a ver qué está sucediendo por allá. Yo agarrando un poco la postura de Jordan hace un momento de generar preguntas, suelto el tema de los arquetipos de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de la persona? Ah, es que como tú eres médico, pues me tienes que atender a cualquier hora, ¿sí? Porque pues se presenta una emergencia. Si eres casado, pues tienes que cumplir con determinadas cosas, ¿sí? El peso de los arquetipos que existen en la sociedad. Nosotros vivimos dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Y vaya que nos pintamos solos, ¿no? Para generar pesos específicos en los diferentes roles que existen en la sociedad. Seas papá, seas mamá, seas hijo, hija, el mayor, el menor, el sobrino, el nieto, el abuelito, en la posición en la que tú estés, ¿sí?
Y entonces, eso tiene un peso mayor y va en detrimento de tu construcción como persona. Wow. De repente, ¿qué pasa? Tú te casas, ¿no? Llega un día que decido, me voy a casar. Y ya por el hecho de decir, yo soy, empiezan hasta los términos de el jefe de la familia, ¿no? Claro. El jefe de la familia. ¿Qué es eso del jefe de la familia? O sea, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo lo entendemos? Y también, ¿qué experiencia hemos vivido al respecto? Porque luego se genera otro tema y que es una emoción tremendamente significativa en la vida de cualquiera, el miedo. El miedo a asumir. El miedo a decidir. El miedo a no cumplir. El miedo con a ese no rol como lograr la esperan. meta que me ponen. Las expectativas. ¿sí? A no llenar la Exactamente. bolsa que me piden que llene. ¿Sí? Y de allá, ¡pum! ¿Qué pasa? Que entonces mi cabeza no descansa. ¿Cómo carajos voy a descansar? Cuando mañana tienen que comer la esposa, resulta que mis papás ya son personas mayores, resulta que ya tengo 2 o 3, 4 hijos, o con uno, ¿sí? Y tienes que cumplir como proveedor. Y tienes, porque y eso en- es el aquí veo papel un que tienes que arquetipo, cumplir. esa palabrita, el proveedor. Creo que hay hasta un negocio que ese se llama, ¿no? El proveedor del hogar. Y sí, resulta que Que no hay- siempre tiene que ser el esposo. que no tiene- que- a sí. veces la función se divide. Exacto, pero creo que eso ya entonces ya empezamos a hablar de términos de equidad. Ujú, Y esa claro, es otra cosa. aquí, vaya, esto se empieza a ramificar y Ujú. empezamos a tomar distintos caminos, pero regresando al tema de salud mental, no solamente porque estemos hablando entre hombres, Vatos sino también. este es hombre y mujer, ¿sí? Y cualquier ser que asume o se compromete a algo, viene el miedo a decir, ¿podré? ¿Ese miedo es positivo o negativo? Porque igual te puede motivar, ¿no? ¿O qué? Bueno, dependerá de cómo también estás hecho tú. Ujú. El miedo puede ser desafío o te paraliza O te y va para paraliza. atrás. Y ahí es donde se necesita el apoyo emocional de ciertos actores familiares Exacto. o terapia, ¿no? Sí. Incluso el permitirte sentir miedo. Porque Sí. otro de los arquetipos es, como hombre, Hombre, tienes no que ser sientas. seguro, Claro, tienes que fuerte. ser No el llores. protector, Sí, no llores. tienes que ser... sí. Y de repente, oye, hay situaciones que me dan miedo. Y a veces no me permito sentir ese miedo. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir o demostrar que soy el fuerte, que soy el valiente, que soy... Y hay situaciones que... Ahí se hace un cortocircuito ahí en la... Exactamente. Bueno, un ejemplo a propósito del vandalismo que hacemos usualmente a edades tempranas. Aquí en Yucatán, pues obviamente el irse a bañar a un cenote, pues es algo relativamente normal, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente no le tiene miedo? Pero ¿qué pasa? Se tiene que aventar porque es peor la carrilla que le va a llover. Sí, porque la van a criticar, lo van a Y no lo van a bajar de todos los adjetivos que tú le quieras poner. Y entonces, en lugar de ir y disfrutar el día, va y lo sufre. Sí. O sea, dime, ¿qué clase de comportamiento y qué clase de salud mental estoy generando con algo que es tan normal? Vas a la playa, lo mismo. Hay gente que tiene fobia con el agua o con el mar. No quiero irme a las causas porque si no, no acabamos, ¿no? Vamos a otro tema. Pero sí, sería otro tema, ¿no? Y acá, pues, el hijo de Freud nos tendría que asesorar, ¿no? Pero las fobias, entonces dices, oye, no quiero entrar al mar. Y empiezan de que, ay, eres más pesado. Ay, uy, sí, es que está salada el agua. O sea, las expresiones que tú quieras, ¿sí? Y empezamos y nos sobrecargamos en esa persona. Y dices, ay, caray. Pero nunca pienso lo que estoy lapidando a esa persona, porque bien lo dijo Ernesto hace un momentito. Una palabra o una expresión así te marcan para toda la vida, en positivo o en negativo. O negativo. Y ahí está el asunto, que yo siento que en la sociedad mexicana
es normal que agarrar la inseguridad más grande que tiene alguien y hacerlo un apodo, ¿no? Veo tu inseguridad y lo hacemos tu apodo, es como normal. Sí, árbol caído. Ajá. Exactamente. Y para mí está tan engranado en el ser que a veces me siento como que orgulloso de eso, ¿no? O Pero cuando yo voy creo a que otros también países. es mucha fragilidad, ¿no? Yo creo que si tú llegas a poner un apodo a alguien, lo haces para que no te ponga un apodo a ti, ¿no? Es como un mecanismo de defensa hasta cierto punto, ¿no? Es decir, yo te pongo a ti, te catalogo como cierta persona para evitar que tú me puedas hacer algo. Y bueno, y yo creo que si hablamos un poco del bullying, también hay que entender que las personas que a veces hacen bullying, y creo que lo dicen ciertos datos ya, el psicólogo de Freud ya nos dirá si es cierto o no, pero muchas veces son personas que sufrieron en su casa o que tuvieron ciertos abusos o problemas muy difíciles o también que son personas muy solitarias, ¿no? Que no tienen como un acompañamiento y buscan utilizar el bullying como una herramienta para sacar todo lo que sienten, ¿no? O sea, yo creo que es bueno ponerse en la perspectiva de las dos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que haya nacido malo por naturaleza, sea malo por naturaleza. Las condiciones muchas veces adaptan a que tengan ciertas eh, características durante el desarrollo de su vida, pero pues sí, es algo cierto que al final la gente siempre va a buscar poner etiquetas. Ujú. Pero eso es lo que tú decías, como falta de concientización. Sí. Ahora, si lo ves del otro lado y te pones a pensar y dices, bueno, sí, mis palabras tienen un peso, ¿no? Hay gente que pues, no le importa, pero hay gente que puede ser frágil. Pero llegar a pensar así, para mí es nuevo todavía. Sí, sí, claro, para mí es claro. como que yo soy Más que orgulloso de que entendible. seamos así como mexicanos, está bien, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Mira, hay algo que yo cada vez caigo más en cuenta. Y va a sonar medio mamón, Tú tíralo. pero hay niveles, ¿sí? Hay niveles de conciencia. Hay niveles de maduración. Y a veces hay gente que se esfuerza por hacer algo y termina cayendo de nueva cuenta, ¿sí? A veces le invierte. Y no solamente me refiero a recurso económico. Tiempo, esfuerzo, personas, todo. Y dice, ay, hay algo que termina, no me da, ¿no? Yo siempre critico o saco un comentario cuando pienso en la gente que ha caído en el alcoholímetro, ¿sí? Y no una, ni dos, ya son van clientes, tres. ¿no? Siempre. O sea, ya son clientes. O sea, Siempre en la ya les van a tarjeta de puntos. ya les van a dar su membresía, ¿no? Por Ojalá no estés hablando de un exalcalde. No, o sea, no, pero la realidad es que hay gente que se hace fan, ¿no? Van a su fan fest al Torito. Y entonces yo digo, oye, a ver, ¿de verdad no escarmientas? ¿Puede más un rato de celebración y decir, o sea, una más, ¿qué más puede pasar, no? Porque existen situaciones así, o hay casos de ese estilo. Y entonces, ¿a qué me refiero cuando decía de que hay niveles? Hay niveles de conciencia y de trabajo en el que la persona logra desatorar ciertos eslabones o candados que están en la cabeza y que dicen, bueno, ya basta, ¿no? O sea, de verdad, necesito componerme un poquito. Y sí, o sea, sí hay personas que dan ese paso. Pero también tienes situaciones o personas o casos en los que tú los ves de 40, 50, 70 años o gente mayor y se comportan peor que un adolescente. O sea, ya el término adolescente tardía o la adolescencia tardía Ujú. ya es en función de una situación de inmadurez permanente y de una conducta donde tal vez nadie se interesó, no supo cómo encontrar y pedir apoyo, se mantiene con un comportamiento que incluso otros avivan, Ujú, ¿sí? ujú. Porque hay el clásico que siempre se avienta y no, sí, tú dile y se tira. O sea, no, espérame, ya no lo hagas. Ya no soporta una caída no sé, de 2 o 3 metros a una piscina o a un río, no sé, ¿no? Entonces, ese tipo de maduración biológica Es biológica. es un término biológico.
que también es ahí donde tenemos que cuidar al que necesita cuidado. Y ahí es donde entra la responsabilidad social. Por eso el tema de salud mental entra a lo que decíamos hace un rato. Wow. Necesitamos tener más gente que ayude al desvalido. ¿Por qué? Porque sí hay gente que necesita que el que va un poco más arriba o más adelante lo jale para que avance. Es un principio educativo. Eso yo lo digo desde el mundo educativo. Es un principio educativo. Fíjate si yo no lo sabía. Sí, claro. Sí. Lo apunto. Es un principio educativo. Es un principio de formación. Es un principio netamente humano. Sí. Wow. Pero tiene que haber voluntad del individuo. O quizá todos tenemos como esa vocecita que te está diciendo, tienes que madurar, piensa un poquito, tienes que aspirar a más madurez emocional. ¿Maduraremos también con los depende años de- o con los años? Ándale. Con los años luego no se aprende, ¿no? Eso es lo que él decía, pues a veces Sí, ahí sí, está sí. por eso decía, quizás tiene que haber voluntad, pero la voluntad de dónde viene. O sea, si digamos, vamos a expandir esa forma de pensar y ponerlo a la sociedad para que nos mejoremos, ¿cómo se expande esas ideas? Y que todos piensen así. Así como a mí me llegó el mensaje, Sí. y lo entiendo y lo siento adentro, ¿no? Pero a veces a la gente lo va a escuchar y solo lo va a Luego es escuchar. difícil que la gente le caiga el 20, brother. O sea, yo creo que es lo más Y también hay que difícil. saberlo transmitir. Sí. Ándale. Exactamente. Hay que Eso. saberlo transmitir, porque luego te avientan no sé, un rollazo y Choro dices, ¿y mareador. qué dijo? Ajá. Ajá. Y pues ningún saco me queda. O sea, hay que saberlo Y transmitir. uno tiene que estar abierto a escuchar también, ¿no? Y obviamente Las dos. dispuesto. Sí. Sí. Oigan, y justamente para seguir con este tema, me gustaría hacer una dinámica. Viene. Vamos a... Acá tengo unas preguntas al azar, ¿no? Nah. Relacionadas con el tema. Creo que hay ciertas preguntas que a veces tenemos que hacernos, muchas de ellas incómodas, pero que nos llevan muchas veces a lo que comentaba, ¿no? A esta toma de conciencia, a esta reflexión y demás, ¿no? Entonces, les prometo que no las he leído. O sea, sí las formulé, pero no las leí. Bueno, ok. O sea, no está truqueado. Las no está imprimí, truqueado, de las verdad. A ver, recorté, las escribí, pero no no se sé cuáles leyeron. son. A O sea, no les ver, presté atención. A ver, No es como en la FIFA. Exactamente. ándale. Entonces, vamos a ver manipulado. ¿Qué les parece si sacamos una? Vale. Y a ver, A ver, empezamos contigo. A ver, ¿la tienes que responder, mi Jordan? ¿qué te Ajá. tocó? ¿Estás soltero? ¿Hay algo que nunca has hablado con nadie porque sientes que te haría ver débil? Oh, justo el tema. Ahorita ya no, pero Ujú. recientemente fue cuando di el paso de la vulnerabilidad, de ser vulnerable. Pero sí había muchas cosas que me hacían ver como que débil. Y Algunas- decidiste dar el... Y decidí, pues, soy ser humano, Ujú. puede pasar a cualquier persona, es algo, es parte de la vida, ¿no? Y alcancé cierta libertad, libre, ¿entiendes? Como, Sentiste que te quitaste un Yo peso tengo, encima. yo tengo una Ajá. frase que tengo ahí en mi Instagram para que me sigan también, aprovechando. Pero se llama, Comercial. y dice, la vulnerabilidad es la mayor fortaleza. Yo creo que ser vulnerables nos hace fuertes. ajá. Y Hay una realmente- frase de San Pablo que lo dice perfectamente bien. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es cuando Dios más está presente. Uf. Wow. Ya la voy a cambiar hoy. Eso está más chida. Uy. Wow, A ver, buenísimo Neto. eso, buenísimo. Bueno, me ayudas ya estando por allá para que igual le toca. Claro que sí. A ver. ¿qué onda? Neto, neto. No tenía que decir lo que dije, ¿verdad? ¿O sí? Lo que me ¿Qué? hacía sentir Ah, débil. digo, si quieres. Digo, bien, no, bien. no tenemos que exponerte, pero si dilo, tú dilo, por favor. consideras. Aquí estamos en un lugar seguro. Lo está viendo 80,000 personas. Suscríbanse, por favor. Aprovechando. ¿Quién sigue? Sigo. ¿Quieres A ver. compartirlo? O ¿Quieres sea, lo comparte? que- Comparte. ¿Quieres continuar con tu respuesta? Quizás me ayude. A ver, Por ejemplo, adelante. Sí, adelante. Por ejemplo, yo crecí en un lugar donde machista, ¿no? Ujú. Quizás como en muchos lugares. Entonces, es muy difícil hablar del romanticismo y del amor, ¿no? Y de creer que las mujeres deben estar en cierto lugar y el hombre tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, para mí era muy difícil aceptar que alguna vez
me habían puesto el cuerno, ¿no? Mm. O sea, compartir Ujú. eso y decir, Claro. no, a mí me pusieron el cuerno. Porque sentía que como que era algo, como que era débil, ¿no? Ujú. Y Así era, justamente lo que hizo la pregunta. Pero cuando acepté la realidad, dije, coño, esas cosas pasan. Entonces, una gran libertad. No sé si es solamente a mí que me pasaba o también ustedes sienten algo así más o menos. Sí me han similar. puesto el cuerno, güey. Está de la chingada. No, pero Por dos. Pero por dos, güey. Pero sientes difícil. Mm. Se siente muy feo. Pero era difícil expresarlo o decirle a alguien, mira, esto pasó. Sí, o obviamente. Al no. principio es súper difícil, ¿no? Porque te entra como un tema así de, oye, ¿qué van a pensar? Que yo no soy suficientemente guapo como el otro güey con el que me pusieron el cuerno. Ah. Que porque... Que la tienes que chiquita. la tengo... eso no hay problema. Si lo tengo grande. Eso no hay duda. Eso... Es que Coméntenlo te aquí. asaltan esos pensamientos. Es que es la verdad. Sí. Comenten aquí quién... Que no quién- tengo quién buen tenga- rendimiento. Es que es eso. Ah, bueno, sí, también o no, sea, es que es real, eso. es real. Estoy burlando, pero De realmente verdad. es real. No tengo es real. buen rendimiento en la cama. Sí. Sí, sí. O sea, y tú Pero te ¿qué tal en la empiezas. sala? Y tú te empiezas. en la Tenemos el lugar. cocina. Y empiezas a En la hacerte cocina. fantasías. Sí, Sí. sí. No, sí. O sea, que y luego vienen todas las Sí. comparaciones con N cantidad de cosas, pero no, ya se metió mi cuchara. no, pero- no, pero tienes toda la razón. Tienes Claro, toda la claro, sí, razón, sí, hermano. sí, es cierto. Y pues, para mí fue muy difícil. Un proceso muy largo, de años, coño. Pero, gracias a Dios. Qué bueno. Bien Qué ahí, bueno. bien ahí. Y gracias por decirlo y Gracias. compartirlo. Sí, Gracias De por verdad, compartirlo, gracias. hermano. Muy bien. ¿Y va? ¿Tú vas, ¿Voy yo? Neto? A ver, ¿qué- Pues tú aviéntate. ¿cuándo fue tu última vez? La última vez que te sentiste emocionalmente roto y que hiciste con ¿De eso. dónde? dolor. Ah, Esas preguntas que te llegan, Esas Neto, preguntas, Neto, algo pasa contigo. qué pedo. Híjole, difícil. No, no sé, yo creo que hace 2 días. Digo, estamos sincerándonos todos, ¿no? Pero alguna persona que quiero mucho, nos vamos a tomar un café. Somos muy políticos, siempre estamos hablando de otras cosas que no son del tema emocional. Y en algún momento de la plática me dijo, oye Ernesto, ¿algún momento te diste el tiempo para darte cuenta que ya no eras presentador de noticias? Uy. Puta madre, cuando me dijo eso, le pedí al mesero que me trajera 2 chelas o más. No, algo más Ya fuertecito. me iba a poner más impertinente. No, pero la verdad fue muy difícil porque creo que a veces cuando somos muy workaholic o cuando queremos sacar los proyectos o cuando se nos va alguna cosa, mecánicamente estamos buscando la manera de sentirnos bien con algo que hacemos, ¿no? Yo ahorita pues he tenido la oportunidad de hacerlo vía redes sociales, pero no quita el hecho de lo difícil que para mí fue Claro. haberlo superado. Y esta pregunta entra como al niño al dedo, no sé si la tenías preparada para mi querido Juan Carlos. No es nada personal. Pero, ya sé. Atrás dice JP, Ernesto. Ernesto. Pero sí, realmente fue muy difícil, pero si te digo algo bueno de todo eso es que a partir de esa plática llevé el tema con mi psicólogo y me dijo, yo creo que encontraste la mejor manera para ti y para la audiencia que te dejó de ver para encontrar un nuevo camino, un nuevo canal, ¿no? Chance no te diste el tiempo para llorarlo, como hace un día que sí lo lloré y dije, extraño mucho a Alejandra Piñero, le mandamos un cordial saludo a Ale Piñero, mi coconductora, extraño mucho a la gente de ahí, pero entendí que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Porque dudé, ¿no? Dije, igual y solamente estoy tapando algo y que no quería enfrentar y lo estoy haciendo a través de esto, pero creo que la satisfacción de hacerlo me ha ayudado a superarlo, pero también hay que darse el tiempo también, uno como Claro. hombres, para decir, oye, lo voy a parar tantito, una lloradera, ¿no? Para darnos Claro. cuenta qué fue lo que pasó, porque a veces queremos evadirlo, ¿no? Y creo que el enfrentarlo después de un mes que pasó el día de ayer fue duro, triste. Me eché algunas buenas películas de Netflix para llorar. Ahí los Bien. Y es válido totalmente. románticas Sí. también. porque Darnos también- ese momento. pero creo que hay que darse el tiempo de ver películas románticas, comer helado y un chingo de chocolate. Hacer tu skincare. Sí, Eres a huevo, libre. a huevo. Tú, mi estimado Muy Juan bien. Pablo. A ver. Yo,
Aquí dice, ¿alguna vez has fingido estar bien para no preocupar Uf. a los demás? Uy. Hay un grado un poco menor a siempre. Sí. No puedo negar esto, ¿no? En el episodio anterior, yo dije que llevo muy en alto y que el mandamiento que más vivo es el 11º, el de no estorbar. Y en función de no ser alguien que no sirva y que yo me convierta en una persona que pudiera representar una carga, he aprendido en mi vida a resolver todo lo que yo pueda. Y cuando se trata de mí, de mi persona, sí, he ocultado muchas cosas. Oculté una situación de salud hace unos años a raíz de la pandemia y de que falleció mi madre, hasta que ya sentí que algo me iba a pasar y dije, tengo que ir al médico porque necesito ayuda, ¿no? Y ese es para mí el ejemplo más cercano al día de hoy, en donde yo no quería preocupar ni a mi esposa, a mi hermana, a mi familia directa, con quienes más convivo. No suelo decir este tipo de cosas. Acabo de recibir una noticia de cuestiones laborales en las que un proyecto se termina y porque he aprendido a decirlo y porque sé el valor de lo que representa hablar, hoy lo compartí con mi esposa y le dije, se acabó un proyecto en el que estaba y obviamente tengo que moverme, ¿no? No porque sea el único, porque también la vida me ha enseñado a que los huevos no se ponen en una sola canasta, ¿no? Ujú. Pero no deja de ser fuerte cuando una de las goteras deja de gotear, Sí, ¿no? así es. Es Y duro. dices, hay que ocuparse, ¿no? Sí. Y esto es algo que yo creo que vivimos muchas personas. Cuando sé que lo puedo manejar yo, me lo quedo. Ujú, Ya que lo soluciono, lo comparto, ujú, ¿sí? ujú. Cuando veo que es algo muy, muy terrible, pues sí, definitivamente, pues obviamente hay que decirlo. Y con esto, y a propósito del tema de salud mental, sí es importantísimo que por no solo la salud mental, sino la salud integral de cada uno como seres humanos, de verdad, abramos la necesidad que tengamos, porque sí es vital. Hoy, afortunadamente, y la vida y Dios me ha regalado, me está regalando también momentos muy buenos, porque también los distingo, porque también hay que saber apreciar lo bueno y también reconocer las bondades y bendiciones que tengo, ¿no? Estoy bien, ¿verdad? Después de aquellos episodios así, que me pasó algo por el estilo de lo que narrabas, Ernesto, de un ataque de ansiedad que se originó por muchas cosas, ¿verdad? Y que pues se siente muy feo. O sea, de verdad. Alguna vez escuchaba yo a un conductor de televisión nacional que hablaba de que le daba este tipo de cosas y veía yo todo su semblante, cómo hablaba de ello y decía, no, es que de verdad me estaba llevando el carajo, ¿no? Pues yo ya lo experimenté. Y por más a veces que uno pueda tener, pues algunos libritos leídos, muchas experiencias trabajadas, nadie es, digamos, nadie queda libre de poder caer en alguna situación, la que sea. Y entonces allá es cuando vale mucho la pena levantar la mano y decir, quiero tomar la palabra, ¿no? Y Wow. quiero decirlo, quiero ayuda, necesito ayuda. Y bueno, pues sí,
el término fingir está gacho. Pero sí, está difícil. la verdad es que nos volvemos artistas para ocultar. sí. Totalmente. Y bueno, pues hay que A ver. abrirnos. A ver, Juan Carlos, por Vamos a favor. ver. Les juro que no está truqueado, ¿eh? O sea, Sí, ahorita. estoy en mis- Tú no en las sabes, mismas ¿qué te hace condiciones. En las mismas condiciones que ustedes. A ver, vamos a ver esta. Uy, ¿qué Uy. creencia sobre ser hombre consideras que más daño te ha hecho en tu vida? Oh, Uy. Creo que la de los hombres no deben tener miedo. He tenido miedo de muchas cosas, de muchos escenarios. Creo que eso igual de repente me lleva a cerrarme y no pedir ayuda. Pero sí me he enfrentado a miedos y trabajo mucho y me da mucho trabajo el quitarme esto de no tiene nada de malo. Pero sí, al igual que lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que crecí también en un contexto machista donde pues los hombres no deben de tener miedo, ¿no? Los hombres tienen que ser valientes para todo. Y Machín. Y pues entro en conflicto cuando llega momentos que, güey, me quiero quebrar, ya sabes, así que ay, Sí. esto Quiero no llorar. puedo con esto, ya Sí, quiero llorar o tengo miedo de esto. Y pues sí ha sido algo muy duro, muy fuerte para mí. Pero digo, hoy por hoy, digo, lo puedo decir, ya puedo identificar en esa situación, si puedo decir, pues güey, tengo miedo. O sea, como diría mi sobrino, no me hace miedo, o sea, me está haciendo miedo esto, así que... Y no hay nada de malo con eso. Pero sí, yo creo que ese punto. Pues yo creo que ya para finalizar, pues solamente dejarle un mensaje a todas las personas que seguramente nos están escuchando y nos están viendo para que retomen estas conversaciones que hemos tenido, que la verdad valoro mucho porque se está hablando desde lo emocional, están compartiendo experiencias, a diferencia del primer podcast que nos pudieron ver un poco cuadrados o lo que sea, con un poco de Tiesos. miedo, ¿no? Podría decirse así. Hoy veo un ambiente que se siente bien, la verdad, se siente un ambiente de confianza. Subió el nivel muy cañón. Subió el nivel. O sea, de estar hablando de que... Sí. La verdad, agradezco muchísimo que las personas aquí demuestren y digan algo tan personal. Lo valoro mucho porque sé que es con nosotros, pero también entendemos que muchas demás personas nos van a escuchar. Algunos nos juzgarán, algunos no, algunos lo entenderán, pero por favor tengan esta plática de cables cruzados en sus casas, con sus familias, con sus hermanas, con sus hermanos, con sus amigos, hijos, con sus hijos, parejas. con todas, con sus Sí, parejas. Yo no tengo atiéndanse. pareja, pero ahí está mi Instagram por si pero yo creo que es importante tener esa conversación y no sé si hay algo más que quieran decir para concluir. Pues digo, por mi parte, además de disfrutar de la plática de hoy, pues agradecer a cada uno de ustedes, ¿no? Que hayan podido abrirse, que hayan podido compartir temas tan personales, ¿no? Y creo que pues estamos en el ejercicio justamente de construirnos, ¿no? En cuanto a estas charlas que son necesarias tenerlas también entre hombres, ¿no? Sí. También Sí, claro, estamos claro. formando una red de apoyo, ¿no? Entonces, más que nada, agradecerles también ese espacio y esa apertura. Jordan. Pues muchas gracias por la plática, igual estuvo muy interesante y sensible. Se tocan temas sensibles que hace que se sienta la emoción y eso es bonito. Y pues muchas cosas nuevas como por ejemplo esto de que concientizar lo que decimos, la forma en la que lo decimos es importante. Y creo que de ahí podemos empezar para crear una sociedad mejor en general en México. Querido. Atiéndanse, Sí. ábranse, pidan ayuda. Es importante que podamos sacar aquello que empieza a asfixiar, ¿no? O aquello que de repente necesitas exteriorizar. Es muy sano y construye a uno de una manera que vaya, sorprende definitivamente. Así que, pues, cuidemos y construyamos una relación sana con los demás y con uno mismo. Creo que también es importante finalizar diciendo que aquí vamos a dejar también los números de la Niña de la Vida. Igualmente, si hay algunas personas que también se dedican al área de la psicología, que se acerquen, que puedan acercarse a nosotros, Claro. al podcast, porque también nos puede ayudar bastante, no solamente como especialistas para los temas que vamos a abordar, sino también muchas de las personas que Así seguramente lo han de necesitar.
Así que acérquense. Y hay igual instituciones como el ayuntamiento, algunas instituciones de gobierno Sí. también, que brindan apoyo gratuito Así y es. demás. Entonces igual les podemos Claro. compartir ahí los contactos y todo, porque si alguien necesita, Definitivo. pues también pueda recurrir a esto. Y nosotros también, en la medida de lo posible, si en algo te podemos ayudar, pues encantados de la vida, ¿no? Sí, sí, de eso se trata, de hacer esas redes, como bien lo decía Juan Carlos. Pues, Pues nos vamos. nos vamos. Listo. Listo y a Síganos, planear denle el like, siguiente denle episodio. compartan, like. por favor. Eso me faltó Y decir. así es. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.